Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Quien les habla y les saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de lenguaje. Bien, alumnos, el tema del día de hoy. Ya hemos revisado las clases de palabras. La semana pasada hemos hecho el adjetivo. Ya hemos hecho también los sustantivos. Y el día de hoy, esta clase de palabra que vamos a ver, tiene que ver, o vamos a ver, a los determinantes, ¿de acuerdo? Los determinantes. Si recuerdas la clase pasada que hemos visto los adjetivos, te habrás dado cuenta que habían dos tipos de adjetivos, ¿no? Los calificativos, ¿de acuerdo? Y los determinantes, ¿no? Pero los determinantes habíamos dicho que pertenecían ya a este grupo de palabras, ¿de acuerdo? Que iban en este grupo de palabras, ¿no? O sea, no vamos a verlo como adjetivos en este caso, sino como un grupo aparte separado y los vamos a llamar los determinantes. ¿Por qué? Porque van a determinar al nombre, ¿no? Lo van a concretar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es esta clase de palabras que son los determinantes. Atento, alumnos, a toda esta clase porque podemos confundirnos, ¿de acuerdo? Con los pronombres que la iremos viendo la próxima clase. Pero vamos a tratar de identificar cuando son determinantes o cuando son pronombres. Es sencillo, no te preocupes. Bien. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para concretarlo, determinarlo y aportar información sobre el mismo, tanto en género, en número, situación en espacio o posesión. Es decir, son actualizadores del sustantivo. Cuando hablamos, alumnos, del sustantivo, hay que determinarlo, ¿no? Por eso se dice que se actualiza, son actualizadores, ¿no? Ya sabemos si es en pasado, en presente, si es masculino, femenino, lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Ese cuaderno es mío, ¿de acuerdo? Entonces, las palabras ese, en esta oración, y mío, son determinantes. ¿Por qué, alumnos? Porque actualizan y concretan al sustantivo, ¿no? ¿Por qué actualizan y concretan? Porque el sustantivo, ¿cuál es? Cuaderno, ¿no? Lo van a situar en el espacio y en el tiempo. Porque estamos hablando de ese cuaderno, de algún cuaderno en particular, ¿de acuerdo? Entonces, van a concretar el sustantivo, ¿no? Cuaderno, al especificar que no se trata de un cuaderno cualquiera, sino de ese en concreto, y que además me pertenece cuando digo que es mío, ¿de acuerdo? Entonces, en esta pequeña oración encontramos dos determinantes. Ese, que señalamos al cuaderno, y mío, que es pertenencia o posesión, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? En los determinantes se incluyen los artículos, ¿de acuerdo? Entonces, los artículos, que ya los conoces quizás, ¿no? El, la, los, las, ¿de acuerdo? Entonces, los artículos ya se incluyen dentro de los determinantes, ¿no? Y los que la gramática tradicional llama adjetivos determinativos. Recuerda que, como dije al principio, la gramática actualizó esto, ¿no? Entonces se llaman determinantes a los artículos, ¿de acuerdo? Bien. Clases de determinantes. ¿Cuáles son los tipos o las clases o cómo se clasifican estos determinantes, ¿no? Los determinantes se clasifican en, vamos a ver, por artículos demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos, alumnos. Entonces, vamos a ver detalladamente cada uno de estos, alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, se van a identificar y clasificar en 7, ¿no? Estos determinantes: artículos demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Bueno, entonces, ¿qué nos tocaría ahora? Ver qué son los artículos. Recuérdalo que están dentro de la clase de determinantes, los artículos. ¿Qué son?
¿Qué son estos artículos, alumnos? Se trata, estos artículos, de determinantes que presentan o identifican al sustantivo en el enunciado en el que aparece, ¿de acuerdo? Entonces los van a presentar y van a identificar. El sustantivo va a tener una identidad, alumno, ¿de acuerdo? Entonces, así, los artículos pueden ser de dos clases, fíjate. Dentro de clases de determinantes están los artículos y dentro de los artículos hay dos clases, ¿de acuerdo? Uno que son los artículos indeterminados, alumno, ¿de acuerdo? Los artículos indeterminados, que son los que si presentan una realidad desconocida, la presentan, ¿de acuerdo? Está diciendo, si hay una realidad que desconocemos, la van a presentar, como por ejemplo, un, una, unos, unas. Estos son los artículos indeterminados. Bien, ejemplo, un niño me dijo que la tienda estaba lejos, ¿no? Y decimos indeterminado un porque no sabemos qué niño lo dijo, ¿no? Decimos simplemente un niño, ¿no? O sea, ¿qué niño? No sabemos. Decimos un niño, no se sabe. Cualquier niño puede ser, ¿no? Decimos un niño, ¿no? Me dijo que la tienda estaba lejos. Si te preguntan qué niño, no vas a saber. Simplemente vas a responder un niño. Y ese un es indeterminado. Simplemente van a presentar, ¿de acuerdo? No lo van a concretar, solo lo presentan. Y también tenemos los artículos determinados, ¿no? Entonces su misma palabra ya nos anuncia algo, ¿no? Que van a determinar, ¿qué cosa? Al sustantivo, obviamente, ¿no? Entonces estos, si se refieren a una realidad ya conocida, la identifican. Fíjate, mientras que los artículos indeterminados presentan esa realidad desconocida, ¿de acuerdo? Los artículos determinados ya la conocen, pero la van a identificar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son el, la, lo, los y las, ¿de acuerdo? Lo que siempre identifican el género y número, ¿no? Y un sustantivo, que es lo más sencillo, ¿no? El perro, el gato, la cabaña, la escoba, el estudiante, ¿no? La enfermera, etcétera. Fíjate, el, la, lo, los, las son artículos determinados porque van a identificar a quién, al sustantivo que ya lo conocemos, a diferencia de los indeterminados que recién van a presentar al sustantivo. Bien, eso sería entonces con respecto a los artículos. ¿Qué más dicen los artículos? ¿No? Bueno, vamos a ver el ejemplo, ¿no? Decimos, ya no decimos un niño, ahora decimos el niño me dijo que la tienda estaba lejos, ¿no? Y si te preguntan quién, el niño, entonces tú puedes señalar el niño, ¿no? O ya por lo menos ya vas a identificar quién ha sido, ¿de acuerdo? El niño, ¿no? Puedes decir el niño de la esquina, el niño de la tienda, el niño de mi vecina, etcétera, ¿no? El niño que es mi vecino, podemos decir, me dijo que la tienda estaba lejos, ya lo identificamos. Bien, ¿qué más decimos de los artículos, ¿no? Como curiosidad, hemos de decir que el artículo neutro lo, recuerda, ¿no? Ese lo nunca acompaña a un sustantivo, ¿no? Nunca. Lo que sí hace es sustantivar adjetivos. ¿Cómo es eso, profesor? Muy bien, vas a expresarlo con, por ejemplo, lo extraño o tener un valor enfático en expresiones del tipo, por ejemplo, lo cansado que estoy o lo bien que se está aquí, ¿de acuerdo? Pero lo que te está diciendo es que no acompañan al sustantivo, más bien lo que hacen es sustantivar adjetivos. Bien, vamos con el segundo determinante, que serían los demostrativos. Como te darás cuenta, su mismo nombre algo nos quiere decir, ¿no? Algo nos quiere decir, algo nos quiere demostrar. Por eso se dicen demostrativos. ¿Bien? Indican la proximidad o lejanía del sustantivo. Ya estamos hablando aquí de un espacio determinado, alumno, ¿no? Entonces, de una distancia, ¿no? Tanto sea cerca, media o lejana. No es lo mismo decir algo que está lejos o algo que está cercano a nosotros, ¿no? A nuestra mano. Bien. Los demostrativos son
los siguientes, alumnos. Entonces tenemos demostrativos de cercanía. Y estos son este, esta, estos, estas. ¿De acuerdo? Cuando tenemos algo cercano decimos este, ¿no? Por ejemplo, este celular es mío. Lo tenemos al costado nada más, ¿no? Al ladito de nosotros, ¿no? Este celular es mío. Este viene siendo un demostrativo de cercanía, ¿no? O cuando decimos, por ejemplo, estos colores son de mi hermano. Al decir estos, nos referimos que estamos cerca al sustantivo, al objeto. ¿De acuerdo? Estás en la mesa y alguien te pregunta de quiénes son estos colores. Entonces tú los tienes cerca. Y tú dices estos colores, ¿no? Lo tienes cerca, ¿no? Son de mi hermano. Entonces vemos que el demostrativo, valga la redundancia, demuestra qué tan próximo está a nosotros el objeto, en este caso el sustantivo, ¿no? Serían este, esta, estos o estas. ¿Qué más? Los demostrativos que vamos a ver también son de distancia media. ¿De acuerdo? Distancia media. Y estos vienen a ser ese, esa, esos o esas. ¿Bien? Entonces, ya hay una diferencia, si te das cuenta, al decir este o ese, ¿no? Cuando decimos ese, ya nos encontramos a una distancia mayor, ¿no? Como cuando estás en tu cuarto y de tu cuarto ves a la sala, ¿no? Y dices, ese lapicero es mío. Entonces, es una distancia media, no tan lejana. O sea, lo tienes distante de ti, pero no cerca, ¿de acuerdo? Lo tienes distante de ti. Tampoco es tan lejano. Por eso se dice distancia media, ¿bien? Por ejemplo, decimos, esa tienda está cerrada los domingos, ¿no? Si alguien nos pregunta, oye, esa tienda mañana abre, tú le respondes, puede ser señalando, ¿no? Desde tu casa, ves la tienda que está en la esquina y dices, esa tienda está cerrada los domingos. Como te darás cuenta, es una distancia un poco mayor cuando decimos esta tienda, ¿no? Si decimos esta tienda, pues prácticamente la tienda la tenemos al costado, ¿sí? Pero decimos esa, entonces es una distancia media. Otro ejemplo sería, bueno, esas sábanas están sucias, ¿no? Digamos, no hay un parámetro definido para decir que es cerca o lejos, alumnos, ¿no? Pero ya podemos determinarlo cuando no está tan cerca de nosotros. No vamos a medir con una regla si es que estamos cerca o lejos, ¿no? Prácticamente nos damos cuenta. Si alguien está a tu costado y dices, este es mi hermano, ¿no? O este pequeñín es mi hermano, ¿no? Y lo tenemos al costado. Pero cuando decimos ese que está caminando es mi hermano, entonces prácticamente lo tenemos un poco más lejos, ¿no? Y también tenemos estos demostrativos, los que son de lejanía, ¿ya? Es lo contrario de la cercanía, o sea, ya está bastante distante de nosotros. Cuando decimos, por ejemplo, aquel, aquella, aquellos o aquellas, ¿de acuerdo? Decimos de esa manera. Por ejemplo, decimos, aquel colegio es muy disciplinado, ¿no? Te preguntan, ¿qué tal el colegio donde estás? O ¿de qué tal el colegio donde estudia tu primo, ¿no? Entonces, estás hablando desde tu casa y el colegio está a unas 20 cuadras y tú dices, aquel colegio es muy disciplinado, ¿no? Estás hablando ya de algo más lejano, ¿eh? O decimos, por ejemplo, aquellas personas no llegaron a tiempo, ¿no? Cuando las vemos distantes, ya demasiado distantes, y nos referimos, de repente, no cuando las vemos, sino cuando nos enteramos, hablamos de algo muy lejano. Podemos estar hablando desde nuestra casa, vemos las noticias y vemos, ¿no? Vemos que hay personas que no llegan a tiempo a su trabajo y podemos decir, no, aquellas personas no llegaron a tiempo, algo muy lejano, ¿no? Entonces vemos que los demostrativos pueden ser cercanos, de distancia media o lejanos, ¿de acuerdo? Muy bien, alumnos, vamos a ver la tercera clase de determinantes, que son los posesivos, ¿no? Ya también su nombre nos quiere decir algo. Bien, entonces, los posesivos indican
a quién pertenece lo designado por el sustantivo, ¿no? Como decía, ya su mismo nombre nos dice posesivo, ¿no? O sea, que posee, ¿no? Algo que poseemos, ¿no? Algo a quien algo le pertenece, o alguien, ¿no? Y se refiere a un poseedor que sería mi, mis, mío, mía, míos, mías, tú, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, su, sus, suyo, suya, suyos, suyas. ¿De acuerdo? En este caso, su, sus, ¿de acuerdo? Suyo o suya también puede usarse para el plural. ¿De acuerdo? Pero también entra en el singular. Solo un poseedor. ¿De acuerdo? Cuando se está hablando de una persona que posee, ¿de acuerdo? Un poseedor. No que posee varias cosas. Estamos hablando del poseedor. Por ejemplo, tú puedes poseer varios celulares y estamos hablando de ti, de un solo poseedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos, préstame tu cuaderno de historia del Perú, ¿no? Decimos esta pequeña frase u oración y cuando decimos tu cuaderno, ya nos estamos refiriendo que ese cuaderno te pertenece a quién? A ti, muy bien. Entonces, tú posees ese cuaderno, es de pertenencia, ¿de acuerdo? Préstame tu cuaderno. Si tú dijeras, préstame el cuaderno de historia del Perú, préstame el cuaderno, entonces, esa palabra, el cuaderno, no sabemos a quién le pertenece. Puede ser el cuaderno de tu amigo, de tu hermano, el cuaderno del profesor, etc. Pero cuando ya ponemos tú, estamos concretando al sustantivo, ¿no? Estamos diciendo que ese cuaderno es tuyo, ¿de acuerdo? El otro ejemplo dice, ese reloj es mío, ¿de acuerdo? Entonces también estamos viendo que es un poseedor, tú solamente, eres dueño de ese reloj, ¿no? Te pertenece a ti. Por eso decimos ese reloj es mío y estamos hablando de un determinante posesivo, mío. En el otro ejemplo decimos, le compraron regalos por su cumpleaños, ¿no? Entonces vemos que su también es un determinante posesivo porque el cumpleaños es suyo, es de alguien y estamos concretando, ¿no? Le compraron regalos por su cumpleaños, ¿bien? Pero también vemos que hay posesivos de varios poseedores. Y en este caso sería, por ejemplo, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, ¿no? Sus, suyos, suya, suyos, suyas. También van dentro de los, digamos, en este caso, los plurales. ¿Bien? Ejemplo, decimos, nuestro país está en emergencia. Estamos hablando de nosotros, ¿no? De todos nosotros. Y está en emergencia, obviamente, por esta enfermedad que está atacando, lamentablemente, a todo el mundo y también a nuestro país. Bueno, también decimos en el otro ejemplo, esos exámenes son suyos. Estamos hablando de varias personas, ¿no? Esos exámenes son suyos. Como por ejemplo, de repente están hablando de tu salón. Otro salón está hablando de tu salón, digamos, porque hay exámenes que han encontrado en la dirección y ellos dicen de tu salón, ¿no? Esos exámenes son suyos, o sea, de tu salón. Obviamente está hablando de varios poseedores, ¿bien? La familia Gómez nos invitó a su casa. Fíjate, ese su también está hablando de varios poseedores, ¿no? En este caso, ¿de quién es la casa? De la familia Gómez. Entonces está hablando de alguien, de varias personas, ¿no? Entonces ese su también ponemos ahí como ejemplo y sería un determinante posesivo. Bien, vamos con el cuarto o la cuarta clase de determinante que sería los indefinidos, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, indefinidos también nos llama la atención y nos quiere decir algo. Por ejemplo, que no están definidos, ¿no? Indefinidos. Vamos a determinarlo diciendo, señalan una cantidad imprecisa de lo nombrado. O sea, una cantidad sin número. No sabemos cuántas o cuánto o cuántas. ¿De acuerdo? Es una cantidad imprecisa de lo nombrado o del sustantivo, ¿no? Los indefinidos son los siguientes, ¿no? Vamos a ver qué es alguno, alguna, algunos, algunas, poco, poca,
pocos, pocas, mucho, mucha, muchos, muchas, cualquiera, ninguno, escasos, demasiados, bastantes, otros, tantos, todos, varios y algunas otras más. ¿De acuerdo? Entonces te estoy dando la lista de algunos determinantes indefinidos porque no se sabe la cantidad. Cuando decimos alguno, no sabemos si son dos, tres o cuatro. Dices alguno. O cuando dices cualquiera. Entonces tampoco sabemos a quién le estamos diciendo, ¿no? Cualquiera. Todos decimos. ¿Quién es todos? ¿Cuánto es? No sabemos. Entonces, los indefinidos señalan cantidad imprecisa. Ejemplo, alumnos, ¿no? Llegó poca gente al estadio. ¿Cuánta gente llegó? Te pregunto. Poca gente, profesor. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Y si te pregunto el número, perdón, si te pregunto el número, pues no me vas a saber responder. No sabemos. Poca gente podemos asimilarla, pues no sé, en un estadio. Puede ser qué cosa. Unas 1000 personas, nada más. Cuando hay una capacidad de 50.000, ¿no? Vemos poca gente, entonces decimos poca gente. No sabemos el número exacto. Bien, tenemos otro ejemplo cuando decimos toma tantos libros como puedas, ¿no? Toma tantos libros, o agarra o coge tantos libros como puedas, ¿no? Podemos decir del librero. Entonces, ¿cuántos libros? Tantos, o sea, no se sabe. Tantos puede identificar como pocos o muchos, ¿no? Tantos como puedas. Si yo quiero agarrar uno o dos, pues esos serán mis tantos. Entonces, no sabemos, es una cantidad imprecisa, ¿sí? En el tercer ejemplo vemos, ya encontraremos alguna solución para este problema. Entonces, alguna solución. ¿Cuántas soluciones? No sabemos, de repente es una sola, ¿no? O de repente son dos o tres, no sé. Alguna solución. De entre varias, puede ser alguna nada más, ¿no? Entonces, vemos que los indefinidos son cantidades imprecisas del sustantivo o del nombre. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la quinta clase de determinantes tenemos a los numerales, ¿no? Ya también nos quiere decir algo los numerales. Entonces, los numerales señalan orden o una cantidad precisa. Te das cuenta que a diferencia de los indefinidos, los numerales ya tienen una cantidad precisa, ¿de acuerdo? Entonces, los numerales son los siguientes. Tenemos los cardinales, alumnos, ¿no? Cuando contamos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el infinito. Esos son los cardinales, ¿de acuerdo? Los números que conocemos, 1, 2, 3, etcétera. Bien, entonces, ejemplo de los cardinales sería, te presto 2 soles, ¿no? Entonces, ya hay una cantidad precisa de dinero, que sean 2 soles solamente. Entonces, qué tacaño, ¿no? Bueno, son 2 soles. Más tacaño es el que no presta, pero bueno. Entonces, te presto 2 soles, ¿ya? Entonces, otro ejemplo sería, solo hice 3 tareas, ¿no? Los que algunos me dicen, ¿no? Cuando llega el sábado para revisar las tareas y me dicen, profesor, o me escriben, profesor, solo hice 3 tareas, cuando ya vamos como 9 tareas. Bueno, lo pongo como ejemplo, para que veas que 3 es una cantidad precisa. Bien. ¿Qué tipo de numerales también tenemos? Tenemos los ordinales, ¿no? Los ordinales sería una enumeración distinta cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, ¿no? Primero secundaria, segundo de secundaria, tercero, etcétera. Bien. Y como ejemplo podemos tener lo siguiente. Es el segundo libro de la derecha. ¿De acuerdo? ¿De qué libro estamos hablando? ¿Del primero o del tercero? No, bueno, del segundo. Da lo mismo si es primero o tercero. Tenemos que concretar el libro. Si vemos un librero y yo te digo, te presto el libro de historia o el libro de filosofía, tú me preguntas cuál es. Yo te tengo que decir, es el segundo libro de la derecha, ¿no? Una referencia, pero ya te estoy diciendo que es el segundo. Estoy concretando, ¿de acuerdo? Una cantidad precisa y estoy hablando del sustantivo, que es el segundo libro, ¿de acuerdo? O cuando decimos la cuarta semana serán los exámenes. Uy, como ahora que ya vienen los exámenes, ¿no? Después de esta clase. La cuarta semana serán los exámenes. ¿Qué nos referimos a eso?
¿no? La cuarta semana serán los exámenes. Ya estamos concretando al sustantivo, que es la cuarta semana. Tenemos los fraccionarios, ¿no? Numerales fraccionarios, con fracciones, alumnos, ¿de acuerdo? Mitad, tercio, cuarto, ¿de acuerdo? Podemos hablar hasta el infinito, ¿no? Y tenemos ejemplo, por ejemplo, a mitad de la noche se escuchó un ruido. A mitad de la noche. No sabemos, o sea, es impreciso, pero decimos que es a la mitad de la noche. Entonces, mitad, y estamos fraccionando la noche, la estamos partiendo en dos. Estamos hablando de algo concreto, que puede ser, no sé, 2, 3 de la mañana. Pero ya decimos a mitad de la noche. Bien. Y tenemos también los multiplicativos, cuando decimos doble, triple, cuádruple, ¿no? Como cuando tú vas al kiosco de tu colegio y dices, deme doble ración, ¿no? Tengo un sol nada más, pero deme doble ración, ¿no? Llevaré una doble ración para el camino, ¿no? Entonces, vemos que también está concretando al sustantivo que es ración, ¿no? Bueno, entonces hemos terminado con numerales. Vamos a ver ahora los interrogativos, alumnos, ¿no? ¿Qué son los interrogativos? Acompañan a los sustantivos para hacer preguntas sobre cantidad o naturaleza. Entonces, para hacer preguntas, alumnos, ¿no? Interrogan, ¿no? ¿Cuántos libros tienes? ¿Qué fruta prefieres? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? Etcétera, ¿de acuerdo, alumnos? Entonces, esas palabras son interrogativas, ¿no? En este caso, ¿cuántos y qué? Son determinantes interrogativos. Y también tenemos los exclamativos, ¿no? Que también acompañan a los sustantivos y van a expresar una sorpresa o una emoción, ¿no? Cuando te sorprendes o te emocionas, ¿no? Cuando no has estudiado nada y sacas 20, ahí te sorprende, ¿no? O viceversa, ¿no? Cuando has estudiado y sacas 10, o te emocionas. Bueno, entonces esos son los exclamativos, ¿no? ¿Qué libros tan bonitos? ¿Cuánta fruta comes? ¿No? Entonces es una emoción o sorpresa también, ¿no? Entonces, los determinantes son interrogativos y exclamativos. ¿Cuáles son? ¿Qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuándo, cuál, cuáles, dónde? ¿De acuerdo? Todos estos son determinantes y se escriben, ¿de acuerdo? Con acento ortográfico, ¿de acuerdo? Para no confundirnos. ¿Qué, cuándo, cuánta, cuántas, etcétera? Todas se escriben con acento ortográfico, porque son interrogativos o exclamativos, tanto directos como indirectos, que ya lo hemos visto en clases pasadas. ¿Bien? Bueno, vamos a ver una nota para que no te confundas. A ver, los determinantes demostrativos, lo que estamos hablando, ¿no? Los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales, los exclamativos y los interrogativos, alumnos, a excepción de los artículos, ¿no? Pueden funcionar también como pronombres, alumnos, recuerden. Por lo que hay que tener mucho cuidado para no confundirse. La siguiente clase que vamos a ver van a ser los pronombres y vas a ver también que hay posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos, ¿de acuerdo? Vas a ver los mismos, pero ¿cuál es la diferencia? Eso lo vamos a ver la clase que viene, alumnos, ¿de acuerdo? Son los mismos, ¿de acuerdo? Las mismas clases, tanto de determinantes como pronombres, pero hay una diferencia que tenemos que identificar para no confundirnos, para hacer, digamos, un análisis morfológico. También lo vamos a ver en otra clase. Entonces hay que tener bastante cuidado. Los artículos no, porque los artículos el, la, los, las no podemos confundir, ¿de acuerdo? Bien, ahora, son determinantes cuando acompañan al nombre, ¿de acuerdo? Los determinantes siempre acompañarán al nombre, alumnos, a diferencia de los pronombres, ¿de acuerdo? Los pronombres reemplazan al nombre, lo vamos a ver más adelante, pero los determinantes acompañan, así como el adjetivo acompaña al nombre o al sustantivo, los determinantes también lo acompañan, están al costado, ¿no? Las formas átonas, o sea, sin acento de los posesivos, por ejemplo, mi, tú y su, siempre funcionan como determinantes y no tienen tilde, alumnos, ¿de acuerdo? No tienen tilde. A ver, por ejemplo, mi cuaderno, ese mi no tiene tilde, tú tampoco ni su. Ahora, son pronombres cuando sustituyen al nombre, como te decía, es decir, se ponen en su lugar. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Para no confundirse. Los determinantes acompañan al nombre y los pronombres sustituyen al nombre.
¿no? Ahora, las formas masculinas y femeninas se escriben con acento si hay riesgo de confusión. ¿Te acuerdas de estas palabras monosílabas, de acuerdo? Con acento enfático, ¿no? Entonces vamos a terminar de ver que algunas se escriben con tilde, por ejemplo, mi con tilde y mi sin tilde. ¿Cuándo se da? Entonces también ahí también hay una regla para no confundirse tanto en determinantes como en pronombres. Bien, alumnos, entonces esa sería la clase de hoy. ¿Cuál es la tarea que vas a realizar? Entonces, vas a hacer tres oraciones, alumnos, ¿no? Tres oraciones para que tú puedas practicar e identificar con los siguientes tipos de determinantes y luego vas a dibujar. ¿Cuántos determinantes hemos visto? 7. Entonces van a haber 7 dibujos, solo 7 dibujos. Ahora, ¿cuántas oraciones van a haber en total? Si es 3 por cada uno, 3 por 7 son 21 oraciones que debe haber y 7 dibujos. Un dibujo por cada tipo de determinante y 3 oraciones con cada tipo de determinante. Entonces ya sabes cuáles son. Artículos demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Bien, alumnos, eso sería la clase del día de hoy. Que tengas un excelente día.